Bien, señores, en este miércoles de historia, estamos hablando con don José Luis Hernández Caudillo y pues le agradezco a usted que nos acompañe en esta tarde. Estamos transmitiendo a través de Alternativa FM 100.3, la radio selectiva. Y bueno, pues el día de hoy, como lo decía al inicio, es 2 de octubre y es una fecha importante, una fecha significativa para los mexicanos en cuanto al contexto de la violencia en contra de los jóvenes, en contra de la ciudadanía, en contra de niños, que se dio el 2 de octubre del 68, una fecha que no debemos de olvidar. Y también el día de hoy estaremos hablando con don José Luis Hernández Caudillo, pues de esto que es también muy importante, las calles de Ciudad Juárez y sobre todo lo que guardan la historia esas calles. Es importante hablar de avenidas, de calles importantes, la historia, qué edificios se dieron ahí, y bueno, pues muchas cosas que estaremos platicando con don José Luis Hernández Caudillo, a quien agradecemos sobremanera que nos acompañe. Y también, bueno, comentarle que el día de ayer, como ya sabemos, se dio el cambio de poderes, pensábamos que íbamos ya a liberarnos de las mañaneras, y no es así, y desafortunadamente pues hoy en la mañana ya empezaron con la primera de las mañaneras. Yo espero que muchas cosas vayan a cambiar en este país en cuanto a la manera de gobernar. Un nuevo estilo de gobernar se pretende se dé con la doctora Claudia Sheinbaum. Para empezar, el día de hoy al parecer anda en Acapulco. Al parecer la doctora Sheinbaum, a diferencia del presidente de la República, que nunca le quiso entrar pues a asuntos importantes como es pues el contacto con los ciudadanos, la doctora Sheinbaum, ella sí decidió ir a Acapulco, al puerto, toda vez que está súper inundado el puerto y súper angustiada la gente porque no salen de una cuando ya están en otras. Y bueno, le voy a pedir a don José Luis si se instala en esta parte de aquí para pasarle la cámara para que esté con nosotros en esta tarde, y sobre todo, bueno, pues que nos diga qué está pasando con el Juárez de ayer y qué está pasando con pues estas placas que se pretenden poner, y también estas placas que estamos viendo que ya se instaló la primera, unas placas que son pues conmemorativas de lugares, de fechas importantes en Ciudad Juárez, y que sin duda yo aplaudo mucho el esfuerzo que hace el grupo que comanda, que dirige don José Luis, en el que pertenece, y que la primera de estas placas, insisto, ya se colocaron. Bien, agradezco como siempre a nuestros amigos de Alternativa FM 100.3, la radio selectiva, su apoyo, y gracias, don José Luis Hernández Caudillo. Buenas tardes. A ver, buenas tardes. Un poquito más para acá, don José Luis. Gracias. Don José Luis, platícanos, bueno, un poquito del 68, don José Luis, si quiere pegarse un poquito más, no hay problema. Ahí es. Bueno, el 2 de octubre del 68 tuvo sus inicios en mayo. En mayo, allá en París, hubo un movimiento de los estudiantes, y ese pues vino repercutiendo a partir de esa fecha, y tuvo el final que todos conocemos. Querían aprovechar el evento de las Olimpiadas, pues para demostrarle al mundo que pues estaba viviendo bajo un régimen de que no había libertad, y querían que los estudiantes participaran en la vida política de la nación. Desgraciadamente, no sé si alguna persona sepa que desgraciadamente muchos de los miembros del Consejo Nacional de Huelga ahora fueron funcionarios con López Obrador. Por ejemplo, Pablo Gómez y otros funcionarios que anduvieron por ahí. Lo que pasa es que el gobierno coopta el movimiento
Y pues la gente tuvo miedo por la represión que hubo el 2 de octubre, porque en ese movimiento ese día pues fueron familias enteras, profesionistas, maestros, estudiantes, gente del pueblo. Y la represión fue tan tremenda que pues se asustaron y ya no participaron. Y hasta ahí llegó el movimiento del 68, con el autor de esa masacre pues fue Luis Echeverría, que en ese tiempo fungía como secretario de Gobernación. Entonces él llega a la presidencia y se gesta otro movimiento, el del 10 de junio del 71. El halconazo. El halconazo. Entonces ya son dos movimientos a los 3 años, 68 y 71, pues hubo muchos masacrados. Y pues esa es la triste historia del movimiento del 68. Les recomiendo la película Rojo Amanecer, don José Luis. Muy buena película que habla precisamente de la historia del 68. Lo que pasa en 24 horas en el 68, don José Luis. Sí, cuando están ahí en el complejo habitacional de Tlatelolco. Y yo pensé que se iba a tratar en la película iba a haber escenas de la calle. No, toda la trama se desarrolla ahí en una casa. Precisamente eso es lo que hace más difícil la película, porque el guión se adapta al presupuesto que no había para hacer la película y todo. Es que es para teatro, es una película que fue hecha para teatro y todo se desarrolla en la habitación de una casa. No, y es que estuvo enlatada mucho tiempo. Aparte. El gobierno no permitía los generales. Exactamente, no dejaban. Oiga, pero tuvimos nuestro Ayotzinapa, don José Luis, también. Sí, también, pues es que son parte de los movimientos. Desgraciadamente el gobierno coopta a todos los principales actores de los movimientos. Por ejemplo, en el 71, le dice, a ver, no anden de revoltosos. Les voy a dar trabajo en algunas secretarías y voy a crear fideicomisos para que ustedes los manejen. Ya, se acabó el movimiento. La mayoría de los miembros del Consejo Nacional de Huelga del 68, a eso los mandó Luis Echeverría, a dirigir algunas dependencias, a dirigir unos fideicomisos y a trabajar en puestos de primero o segundo nivel. Ya, ahí se acabó el grupo. Y ahí se acabó el... Sí. Con eso los cooptaron. Pues sí, ya, ahí se acabó aquel movimiento con tan buenas ideas que llevaban en el 68, pues terminaron en el 71. Estamos hablando con don José Luis Hernández Caudillo. Don José Luis, vámonos a la historia de Ciudad Juárez, las calles de esta ciudad, y hablábamos de que vamos a empezar con la calle 16 de septiembre, mejor conocida, don José Luis, como calle. Bueno, el primer nombre del comercio, el primer nombre que tuvo la 16 de septiembre fue la antigua calle El Camino a San Lorenzo. Fue el primer nombre. Fue el primer nombre. Y luego, después cambia de nombre y se llama la calle principal. Luego la calle del Comercio y ya al final pues quedó en 16 de septiembre. La calle principal, esa sí no me la sabía. Calle principal, sí, pues, ha tenido 4 nombres. Y pues yo creo que es una de las arterias que, qué raro, empieza como 16 de septiembre, Paseo Triunfo de la República. Sí, Carretera Panamericana, no, Tecnológico. Tecnológico y Lula Panamericana, tiene 4 nombres. Sí. Bueno, de ahí, por ejemplo, la Vicente Guerrero, bueno, la 16 de septiembre no salía como está ahorita la traza de las 16, sino que en 1947 se abre cuando Carlos Villarreal le quiere dar vida a esa parte de la ciudad. Antiguamente la salida de la ciudad era la Vicente Guerrero, la actual calle Vicente Guerrero. Es lo que nos decía, ¿verdad? Ahí sí, era la salida de Ciudad Juárez. La salida de Ciudad Juárez. Entonces, salía la Vicente Guerrero, se iba hasta donde sale ahorita ya por Soriana, y luego ahí daba vuelta a la derecha y era la carretera Panamericana. Hasta el 47, cuando se abre la 16, cuando ya se empieza a utilizar la calle
como entrada y salida de Ciudad Juárez, para aprovechar para pasar ahí por San Lorenzo en la curva. Y muchas calles, algunas calles desconocemos el nombre antiguo. Por ejemplo, me llama la atención la calle Mariscal. La calle Mariscal en aquellos tiempos se conocía de la 16 hacia el norte, era el Camino a Santa Fe. Ok. Y de la 16 hacia el sur era la calle de la Loma Alta. Luego de allí, pues nos vamos a la Vicente Guerrero, que se llamó la calle de la Misericordia. La Ramón Corona fue la calle del Diezmo. Del Diezmo. Del Diezmo. La Constitución toma su nombre primeramente como calle Tomás Irigoyen, luego ya después es la calle Constitución. La Avenida Juárez era la calle 5 de Mayo. Ok. La actual Insurgentes fue la calle Hipódromo. La Colombia fue la calle Colombia. La Colombia fue la calle Bucareli. La avenida Cervecería pues se convierte en avenida Reforma. Y un dato muy curioso, por ejemplo, la calle Fray García de San Francisco, el primer nombre que tuvo, todavía en el 51 tenía ese nombre. Fray Servando Teresa de Mier. ¿Y luego se llamó? Fray García de San Francisco. Ah, ok. Sí, pero en el 51, porque tengo el mapa del 51, y así viene marcado ahí en el plano. Fray Servando Teresa Fray Servando Teresa de Mier. Y así muchas calles fueron, por ejemplo, la Francisco Villa. La Francisco Villa, pues mucha gente todavía la conoce por calle Ferrocarril, pero Francisco Villa es nada más de la Vicente Guerrero hacia el norte. Ok. Y de la Vicente Guerrero hacia el sur, pues es la Paso del Norte. Ya. Hubo un tiempo cuando se le quiso cambiar de nombre a la calle Ferrocarril, querían que se le cambiara el nombre a Francisco Villa, pero todo hasta la Paso del Norte, allá donde termina, por el rastro, donde era el rastro, allá terminaba la Paso del Norte. Y querían que se le pusiera el nombre de Francisco Villa. Todas las personas que radicaban en esa arteria dijeron, no, pues, le quieren cambiar de nombre de la Vicente Guerrero hacia el norte. A nosotros déjenos Paso del Norte y ya, ahí se acabó. Entonces, digo, anteriormente pues había unión entre los mismos habitantes de las calles y no dejaban que se hiciera lo que el gobierno quería imponer. Calle Nueva, la Calle Nueva, por ejemplo, ese nombre llevó la Avenida Lerdo. Aquí, la Avenida Lerdo un tiempo fue la Calle Nueva y luego se fue cambiando hasta la última Calle Nueva, que es la Plutarco Elías Calles. Luego yo creo que se llamaban así porque era la calle nueva, ¿no? La más nueva. La más nueva y se le quedó, Se le fue cambiando y ya después cambió de nombre. Entonces, por ejemplo, anteriormente la nomenclatura por nombres, por números y por letras. Por ejemplo, la Alfonso Junco, que era donde estaba la termoeléctrica, era la calle 22. Okay. Y luego se iban así por número y tenemos la calle 28, que después se le cambia de nombre y se llama Rubén Posada Pompa. Oh, pero muchos le siguen todavía la 28, la 28, ¿no? La División del Norte, Uh-huh. Era la 18. Era la 18. Y mucha gente todavía la conoce por calle 18, pero es la División del Norte. Entonces, tenemos el problema de que en algunas fotos, en algunos planos, en algunos anuncios, viene todavía la nomenclatura de la calle N. Ah, caray. Y eso se da muy frecuente, el nombre sobre la 16, que dice la calle N. Entonces, tenemos que estar buscando a qué calle se refiere actualmente, cuando vemos que casi la mayoría son nombres de países. El domingo estamos comentando, Burcega y yo, que la primera calle que tiene un país pues es la calle Guatemala, la que está seguida de la 5 de Mayo. A partir de ahí empiezan las A partir de ahí de la Guatemala empiezan todas las calles con nombre de país. Ok.
Pero faltan muchos países, ¿no? No hay Francia, no hay No, pues es que ahí se acomodó Inglaterra. conforme a las calles que había en ese tiempo. Ok. Sí, luego, por ejemplo, hay las calles que tienen los nombres de los niños héroes, allá por la Melchor Ocampo. Ah, sí, 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 La sí, Juan sí, Escutia, sí, la ahí Fernando empieza. Montes de Oca. Exacto, la Vicente Suárez, que es la última que está allá. Ujú, ujú. Y luego ahí antes de llegar a la Montemayor hay una callecita, está muy corta, que es la calle del 47. Ok. Y luego ahí mismo en la Melchor, están las calles de poetas, por ejemplo está la calle Porfirio Díaz y luego sigue la Rubén Darío, Ujú. Meme Ponce, y así se la lleva. Entonces, pues yo creo que como era muy chica la ciudad, pues había nombres para todas las calles. Y ahora a mí me molesta porque, por ejemplo, en Zaragoza hay nombres repetidos, calle Francisco y Madero. Así es, sí. Allá en la División del Norte se repiten los nombres de las calles. Y pues es que bueno, ahora ya no hay carteros, pero anteriormente para entregar la correspondencia, para Qué entregar un bronca, paquete. Hijo, pues sí, lo que nomás le ponen el nombre de la calle, pero no hacía Sí. ni colonia ni nada. Por eso ahorita lo del código postal es muy importante. Sí, precisamente también el domingo estuvimos comentando Burcega y yo lo del libro de don José Leodegario Vázquez, por qué se anima a escribir un libro que contenga el nombre de las calles y su historia. Y le decía yo a Burcega, es que don José Leodegario Vázquez vivía en la calle Rodolfo Garro. Dijo, bueno, ¿y quién era Rodolfo Garro? Y empezó a investigar. Pues resulta que toda la información que recopila dice que Rodolfo Garro era yerno de un presidente municipal y como lo apreciaba mucho, porque trataba muy bien a la hija, por eso decidió Le hizo una ponerle, calle al yerno. por eso decidió ponerle el nombre de la calle, Rodolfo Garro, porque era muy buen yerno. Bueno, pues son detalles chuscos. Y luego, yo lo acompañé a don José cuando, en algunas ocasiones, pero yo recuerdo cuando fuimos a buscar por qué la calle Globo. Empezamos a ir Insurgentes y platicamos con una señora, dice, miren, váyanse a tal calle, ahí vive un señor que es el habitante más antiguo aquí del barrio de La Chaveña y él conoce la historia. Pues ya fuimos. Entonces le preguntamos al señor, oiga, ¿usted sabe por qué se llama la calle Globo? Sí, ¿cómo no? Dice, miren, es que cuando toda La Chaveña pues no estaba tan poblada, resulta que del Fort Bliss, cuando estuvo acá por el rumbo de las Compuertas, dice, soltaron un globo para medir la velocidad de los vientos, la dirección de los vientos, la temperatura y todo eso. Sí, pero cuando lo elevan, al poco rato se empezó a hacer mucho aire y se llevó el globo. Entonces salió de control y se vino el globo y cayó allí por el rumbo de la calle Globo. Y toda la gente como referencia decía, ¿dónde nos vemos? Por el globo. Pues ahí por la calle donde cayó el globo. Ah, sí, ok. Y, oye, ¿dónde vive fulano? Ah, pues ahí por la calle del globo. Por la calle del globo. Ya se le quedó la calle Globo. Con los usos y costumbres. Sí. Oiga, me dice Ernesto Martínez Chávez, que le mandamos un saludo, que las calles de las que me refería yo, pues de Europa, ¿verdad? De los países europeos, están en la San Antonio, allá en la Santa Rosa, Grecia, Sevilla, España, sí, cierto, ahí están Sí, ahí están. en la San Antonio, ¿no? En la San Antonio. Calles y luego después me imagino que la colonia de los periodistas, pues también hay nombres de periodistas, Sí, ¿no? pero estos muy reconocidos aquí en la localidad, y no de la localidad, sino que tuvieron fama pues, en la República. Entonces, en la colonia de los historiadores, ¿Daigoro tiene esperanzas? ¿Tendrá posibilidades? Ah, caray, ¿quién será? Daigoro. Oiga, un saludo para el compañero Daigoro. ¿Y qué más, don José Luis, en cuanto a la 16 de septiembre, en cuanto a esa calle que, como dice, ha tenido varios nombres, pero que por mucho tiempo fue
la más importante, donde estaban los bancos, donde estaban pues la Federal Uno, las escuelas y en un tiempo pues algunos áreas residenciales importantes, ¿no? Las mejores casas pues creo que siguen estando ahí en la 16 de septiembre. Bueno, y hablando de fechas, precisamente un 2 de octubre de 1945 empieza a funcionar la secundaria federal y prepara la Federal 1. ¿En serio? O sea, hoy. Hoy, 2 de octubre. Ah, pues le del mandamos saludos 45. a la Federal Uno. Y pues orgullosamente soy egresado de la escuela. Wow, no, pues eso merece un programa especial, don José. Y a ver si un próximo programa hablamos por qué en ese espacio y cómo está. No sé si recuerde que hay como una curva allá al fondo donde está el rebote y da una curva que viene saliendo acá a la 16. Ajá, ajá. Bueno, es que ahí era un parque de béisbol. Ah, caray. Precisamente ahí donde estaba el rebote, la escuela. ¿Cómo se llama la escuela? Pues la que está ahí enfrente, ¿no? La que está ahí en el Parque Borunda, Ajá. la primaria. Bueno, todo ese espacio era. Un parque de béisbol. Era de los Fielders. Oh, Y el diamante estaba acá, casi esquina de la Gregorio Mesolesi 16. ok. Pero sí se cambió allí, porque la secundaria del parque empezó aquí en la Constitución, a un lado de la iglesia del Sagrado Corazón. Ok. Pero sí fue la más importante, ¿no? Fue la calle más, pues más importante, ¿no? Bueno, la más importante y más que nada porque ahí estuvo el consulado de Estados Unidos. Estaba el consulado, sí, cierto. Estuvo el primer banco de Juárez. Ahí Y ahí estaba la aduana, ¿no? Y la aduana. Estuvo la oficina de don Julián María Gómez, el dueño del Estrella American. Había notarías también en esa zona, ¿no? Sí, había, por ejemplo, el Tívoli, el salón aquel Tívoli. Oiga, y también hay que decirlo, estaban los edificios más importantes porque estaba el Carlos Villarreal y luego estaba el que está aquí en Lerdo y Bueno, 16, si ¿no? empezamos acá, desde la Avenida Juárez estaba el edificio del Banco Mercantil, Ah, sí. que tenía varios espacios para profesionistas. Y luego estaba el edificio de enfrente, que fue el edificio Martín, Ujú. el amarillo. Estaba el Hotel Río Bravo. Estaba... ahí empezó a trabajar en la esquina de la Ferrocarril y 16, la agencia aduanal de Manuel F. Mora. Ahí empezó. Ahí empezó. Y luego pues estuvo lo que fue el sindicato de locutores, lo que fue el edificio Moroleón. Sí. Estuvo pues la mueblería Villarreal, estuvo el Kentucky, el Lobby, el O'Brien's Bar, el Big Kids. Estuvo el Hotel Ortúzar, donde después estuvo la terminal de los chihuahuenses. Ok. Y pues que Juárez era muy, muy, muy pequeño, ¿no? No había. Y estaba el edificio Orcasitas Barrio, ahí en la 16 y Lerdo. Estuvo el Ballina, Ok. estuvo el edificio de la Central Médica. Y entonces había muchos edificios. Entonces mucha gente dice, bueno, ¿y por qué tanto edificio abandonado? ¿Por qué están solos los locales? Bueno, que la respuesta está en que todos esos edificios se construyeron porque la gente pues iba al centro en camión. Ujú. Era muy poca la gente que tenía mueble para trasladarse al centro. Y ahí están los consultorios, abogados, notarios y todo eso. Entonces la gente iba. Empezó a crecer la ciudad y la gente para ir al centro, pues ya iba en su carrito. Pero no había estacionamiento. Entonces eso fue lo que... No había dónde dejar el carro, pues se fueron desplazando a otros lugares, Ujú. se fueron abandonando los edificios. Y ahí se quedaron y hasta la fecha, don Y hasta José la Luis. vez están solos. Don José Luis, invítenos al Juárez de ayer. Sí, como no, los invitamos para que se unan al grupo del Juárez de ayer, porque ahí tenemos la historia de la ciudad en fotografías. Y tenemos las fotografías, pues tienen una pequeña reseña de qué pasó allí, en qué año y quiénes participaron en aquella fotografía. Muy interesante que está el grupo y cada vez pues tenemos más miembros porque pues gente que
que es de Juárez, pues ahí reviven el tiempo aquel pasado donde eran niños, jóvenes. Yo todavía me emociono cuando me llevan una fotografía o que me la comparten ahí por el Facebook. Digo, este lugar pues yo lo conocí, yo anduve por ahí. Y esa es la magia ahorita del internet, que mucha gente que vive fuera dice, pues yo anduve por ahí y ahora pues quiero ir a dar una vuelta a Juárez para ver cómo ha evolucionado. Pues desgraciadamente pues no se pierden de mucho bueno, porque está la ciudad para... Bien, don José Luis, pues muchas gracias por habernos acompañado en esta tarde. Gracias a nuestros amigos de Alternativa FM 100.3, la radio selectiva. Y bueno, como siempre, agradecidos con don José Luis Hernández Caudillo por habernos dado mucho de su tiempo en cuanto a pues en cuanto a investigación, en cuanto a tiempo de haber hecho esa búsqueda de información. Y bueno, nos lo presenta de manera condensada cada miércoles aquí en su espacio de La Mira. Sigue pasando una muy buena tarde, gracias a nuestros amigos de la Junta Central, de la Junta Municipal y también de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Gracias a Alternativa FM 100.3 y a usted por habernos acompañado. Siga pasando una excelente tarde.